Muy pocos jugadores mexicanos han logrado tener el reconocimiento generalizado, sin filtros por color de camiseta. Todavía menos si hablamos de futbolistas con corazón azul crema. Nacer, crecer y desarrollarse en un barrio de la Ciudad de México no es poca cosa. Pero aprender a jugar fútbol en las canchas de cemento capitalina se entrega un estilo en los pies que, sumado al talento nato, se convierten en la fórmula perfecta para crear una leyenda. Hoy reeditamos la primera historia que se publicó en este canal, revisitando la trayectoria futbolística del ídolo americanista, el último Tlatuani, que se sienta en la mesa de los más grandes jugadores de todos los tiempos en el balompié mexicano. Cuauhtémoc Blanco Bravo nació el 17 de enero de 1973 en la Ciudad de México. Con el código postal siempre por delante, el chilango más representativo del fútbol nacional dio sus primeros toques al balón en la alcaldía de Azcapotzalco. A los 15 años fue descubierto por el famoso Ángel La Coca González durante el torneo de las delegaciones, en donde el cazatalentos quedó cautivado, pues nunca había visto a un jovencito jugar con tal seguridad, diversión y descaro. El paso de Cuauhtémoc por las fuerzas básicas del América fue notable, y gracias a su talento consiguió un contrato de 2 años con el club, el equipo de sus amores. 4 años después, su sueño de convertirse en jugador profesional se hacía realidad. Era el 5 de diciembre de 1992, cuando Miguel Ángel El Zurdo López lo mandaba al terreno de juego, en sustitución de Raúl Rodrigo Lara. Y Cuauhtémoc debutaba a los 19 años en el empate a 1 contra los Panzas Verdes. Durante las primeras 2 temporadas tuvo que comer banca, ya que competía contra el repatriado Hugo Sánchez y el histórico Sague, pero siempre con destellos de esa explosividad juvenil y de una técnica individual desgarbada, pero en extremo efectiva. A pesar de su indudable talento, fue hasta la temporada 94-95 que logró consolidarse, con la llegada del entrenador holandés Leo Ben Hacker. Compartió vestidor con leyendas de la talla de Kalusha, Villic, Germán Villa, Adrián Chávez y el mismo Luis Roberto Alves. Este equipo es recordado como uno de los mejores de todos los tiempos en la Liga Mexicana. Y por supuesto puedes encontrar su video en nuestro canal de YouTube, dando clic en el enlace que aparece más abajo en la descripción. Jugando como centro delantero o extremo por las bandas durante esa temporada, Cuauhtémoc anotó su primer gol. Fue ante Tecos en la jornada 3, rematando después una serie de rebotes. En ese torneo marcaría otros 5 goles más. 6 fechas después, contra los Correcaminos de la UAT, Blanco daba un pase a portería después del cañonazo de Kalusha al 72, y minutos más tarde concretaba su primer doblete, después de una magnífica jugada individual, colaborando con sus dianas para establecer el escandaloso marcador final de 8-1. Para su compromiso número 10, América se enfrentaba a Toros Neza y el Temo marcaba su cuarto gol, cerrando la pinza de cabeza, en un partido que terminaba a favor de los de Coapa. Su quinta anotación como profesional se le haría al odiado rival el 13 de noviembre de 1994, levantándose por los aires y conectando con la testa para darle la victoria a su equipo 4-3. El 1 de febrero de 1995 debutaba con la selección mexicana, entonces dirigida por Miguel Mejía Barón, en un partido amistoso contra Uruguay disputado en San Diego, California, donde salía como titular y disputaba todos los minutos. No habría más oportunidad para Cuauhtémoc con el tricolor mayor durante aquel año. Sin embargo, participaba con el representativo Sub-23 en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, donde anotaba 3 goles y al final se colgaba la medalla de subcampeón, luego de perder en penales contra Argentina. De regreso con América, Cuauhtémoc comenzaba a tener regularidad, pero con la extrañísima salida de Ben Hacker de la dirección técnica iniciaba un declive casi imparable, donde el club vio desfilar a 7 técnicos en un periodo de 3 años. La cuota goleadora del Temo en la 94-95 culminó tras anotar el único gol americanista en el empate a 1 con Toluca de la fecha 37, ya con Mirko Josic como director de orquesta. Al final de la campaña, América se colaba en liguilla en segundo de la general, y a pesar de echar a Puebla en cuartos de final, contra Cruz Azul en semifinales ya no podían, perdiéndolo por global de 3-2. Para la 95-96, América terminaba como líder de la primera vuelta con Marcelo Bielsa en el banco, pero el argentino era destituido en la fecha 32, luego de solo ganar 2 partidos en la segunda mitad del torneo. Jorge Castelli, que era auxiliar de Bielsa, tomaba el barco americanista, y aunque con él les alcanzaba para meterse a repesca dejando fuera a los Pumas y luego a Cruz Azul en cuartos de final, para las semifinales Necaxa les decía adiós tras el redondo 3-1. Su primera diana con la selección nacional fue el 21 de enero de 1996 durante la final de la Copa Oro. El Cuau, que arrancaba el partido como titular, tomaba la pelota en medio campo, levantaba la vista y descargaba con Ricardo Peláez, quien le devolvía la pared.
Una vez dentro del área, el joven delantero con el 15 en la espalda la mandaba a guardar, con un gran tiro cruzado de pierna derecha que vencía al guardameta Dida. Si quieres observar un detallado resumen de esta edición y de todas las demás de Copa Oro, te invito a darle clic al link que encontrarás en la descripción con la lista de reproducción de esa serie. Si disfrutas de nuestro contenido y eres un absoluto fanático del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. Comenzaba una nueva era en la historia del balompié azteca con el arranque de los torneos cortos, y en el invierno 96, el primero de ellos, América contrataba a Ricardo Lavolpe. Con el pasar del tiempo, el Temo reprochaba su favoritismo a ciertos jugadores, como Luis García, una actitud que años después le costaría caro al Divo de Tepito. Finalmente, y luego de solo 4 fechas al frente de los emplumados, el estratega argentino era cesado de su cargo tras la derrota con Puebla y la bochornosa caída previa de 5-0 ante Guadalajara en el Estadio Azteca. En ese clásico, Lavolpe culpó a Blanco por no acatar sus indicaciones al pie de la letra, sin tomar en cuenta que García, estrella del equipo, se hacía expulsar muy temprano en el encuentro, dejando en desventaja a sus compañeros. Carlos de los Cobos le entraba al quite para suplir al Bigotón, pero no pudo hacer mucho para salvar el barco americanista. Y al cierre de la campaña con el equipo fuera de Fiesta Grande, se rompió una racha de 16 torneos consecutivos metiéndose a liguilla. Una vez finalizada la fase regular del verano 97, el conjunto de Cuapa terminaba superlíder, pero era eliminado en cuartos de final por Atlético Morelia, y Jorge Solari, entonces entrenador azul crema, decidía prestar a Cuauhtémoc al otrora hermano del América, el Necaxa, donde viviría increíbles momentos y alcanzaría la madurez futbolística que lo haría explotar a lo grande. Blanco Bravo se estrenaba como electricista durante el invierno 97 y marcaba su primera diana apenas en la jornada 4. Aportando para la victoria sobre Morelia. Para la fecha siguiente le cascaba doblete al Celaya de Butragueño y los Rayos terminaban ganándolo 3-1. 3 jornadas más tarde le tocaba recibir a su ex equipo y de penal colaboraba para su causa en un partido que culminaba empatado 2 goles. El 10 de septiembre Necaxa chocaba con Pumas en partido pendiente de la fecha 1 y el Temo se hacía presente en el marcador luego de convertir desde el manchón penal en una situación que sería recurrente durante toda su trayectoria futbolística. Finalmente, en la jornada 15, anotaba el único tanto del partido. Necaxa derrotaba al Puebla, pero el conjunto de Manuel Apuente no alcanzaba boleto a Fiesta Grande, luego de terminar 14º de la general. No obstante, Cuauhtémoc y todo el necaxismo vivían muy diferente el verano 98, culminando un torneo espectacular, ilusionando de sobremanera y con Blanco dejando una huella indeleble en el club rojiblanco. En la fecha 2 se despachaba con doblete al Monterrey y los Rayos se imponían 4-0. Para la 4 no alcanzaba con su penal bien cobrado y Morelia les vencía. Frente a Santos de la Laguna abría el marcador y finalmente Necaxa lo ganaba 3-0. 8 días más tarde repetían los cartones, pero ahora el Atlante, y el Temo volvía a mojar para sumar el 5º a su cuenta personal. El 6º llegaba de penal en la fecha 11, cuando golearon a Tigres, y hasta la 15 se reencontraba con el gol, contribuyendo con un tanto en la nueva goleada 5-2 al Puebla. Con 32 unidades luego de 17 fechas, Necaxa se posicionaba en segundo lugar de la tabla y cosechaba liguilla, eliminando a Santos en cuartos de final. La prueba en semifinales se jugaba contra Atlas, y Necaxa doblegaba a los rojinegros con un 3-2 global. Toluca los esperaba para disputar la serie más importante, una final frenética en donde la ida y la vuelta resultaron apasionantes, con los Diablos coronándose al final de los 180 minutos. Tristemente, Cuauhtémoc se perdió de las hostilidades por encontrarse concentrado con el tricolor. Y es que ese verano hacía su debut en Copas del Mundo, donde lograba una destacadísima participación, no solo por ser el ídolo del combinado nacional, sino por ser el hechicero que agitaba la varita y ejecutaba esa magia que nos hizo enamorarnos de él. Contra Corea del Sur arrancaba de titular, daba a conocer internacionalmente la cuauhtemiña y asistía a su compadre Matador Hernández para anotar el último gol del partido en la victoria mexicana de 3-1. Frente a Bélgica, la joya de Azcapotzalco también mostraba carácter, entregando el partido con el que se ganaría un lugar importante en la historia de los mundiales,
ya que anotaría uno de los goles más bonitos del campeonato. México lo perdía 2-0 luego del doblete de Mark Wilmots y la expulsión de Pavel Pardo. Alberto García Aspe acertaba desde el manchón penal para el descuento, y 7 minutos más tarde, Blanco lo igualaba definiendo cual ballet ruso después del servicio por izquierda de Ramón Ramírez, uno de los tantos más recordados por todos los amantes al fútbol mexicano. Ese remate de izquierda que bien pudo ser de derecha, pero que solo un genio que se llamara Cuauhtémoc y se apellidara Blanco podría haber creado esa exquisita definición. Frente a Alemania en los octavos de final, Manuel Lapuente también alineaba a Blanco, y aunque los mexicanos peleaban al tú por tú, los bávaros nos dejaban sin el quinto partido, derrotándonos 2-1. De regreso en México, el Temo ya no reportaba con Necaxa. América lo repatriaba y volvía al nido como el hijo pródigo que los comandaría con el 10 en la espalda. Cuauhtémoc Blanco culminó su etapa como necaxista con un total de 28 partidos jugados y 13 goles anotados. A pesar de que con los Rayos se desempeñó como enganche por detrás de los delanteros, el técnico del América, Carlos Reynoso, decidió colocarlo de punta para el torneo invierno, logrando que el Cuau alcanzara sus mejores números con el conjunto de Coapa. En aquella campaña, Blanco jugó 16 partidos, hizo el mismo número de goles y se proclamó campeón de goleo por primera y única vez en su carrera, superando a Lagorio de Atlas, Carlos Pavón de Celaya, Pepe Cardoso de Toluca y Luis García del Guadalajara. Los americanistas recuerdan con nostalgia el doblete que le marcó a Tecos, Santos y Monterrey. Además aventó 2 tripletes, uno ante Pachuca y otro contra Tigres, donde hizo un gol de fantasía. Prefirió jugar de lujo todavía Cuauhtémoc. También Toros Neza, Puebla, Cruz Azul, Atlas y Monterrey probaban de su pólvora. A pesar de contar entre sus filas con el campeón de goleo y ganador del Citlalia, el mejor jugador del fútbol mexicano, América realizaba un torneo ínfimo, quedándose sin boleto para las finales con 7 derrotas, 4 empates y apenas 6 triunfos. Durante el primer semestre del 99, Cuauhtémoc festejaba en 14 ocasiones, quedando a solo un escalón del magnífico Cardoso, y las Águilas se olvidaban de los malos resultados, colándose a la fiesta grande. Los cuartos de ida se jugaban contra Santos en el Estadio Corona, donde América era superado 3-0 con dianas de Machón, Borghetti y Livingston. Para la vuelta en el Azteca, los de Cuapa sacaban la casta, e incluso el Temo colaboraba con un tanto. Pero no era suficiente, pues los laguneros lo superaban en el global. América arrancaba con buen paso el invierno 99, mas luego de las caídas consecutivas ante Cruz Azul y Pachuca en las jornadas 9 y 10, el técnico paraguayo Carlos Quise era destituido y de urgencia ponían a Roberto Aldrete como interino, para después darle todo el poder a Alfredo Tena. Con el capitán Furia al mando, América terminaba cuarto de la clasificación y ya en liguilla chocaban con el Guadalajara de Ferretti, superándolos con anotación única de Blanco Bravo, quien luego de ganar con el cuerpo el pelotazo largo del arquero, sacudía las redes con un imbatible derechazo cruzado. América, que no pudo con Cruz Azul en la fase regular, repitió el acto durante la fiesta grande y se olvidaba de semifinales tras empatar a ceros en el Estadio Azul y perderlo 2-1 en el Coloso de Santa Úrsula. A pesar de la eliminación, Cuauhtémoc demostró durante todo el certamen un temple a prueba de fuego. Nunca se achicaba y siempre en los momentos de máxima exigencia era cuando su liderazgo salía a flote. Fue así en la Copa Confederaciones del 99, donde México alcanzó el que, hasta entonces, era el mayor logro de nuestra selección nacional. En la fase de grupos hizo un póker de goles ante Arabia Saudita. Ya en semifinales anotó el gol de oro en la victoria para calificar a México a la final, donde el camiseta número 10 se convirtió en un héroe nacional. En un partido reñidísimo, Brasil no se la ponía fácil a México. Sin embargo, Blanco dio 2 pases para gol y convirtió una de las anotaciones más recordadas de todos los tiempos. Recortó con ese estilo que solo el barrio concede y remató con la sangre fría del líder azteca. Con ese tanto de antología logramos por fin ser campeones de un torneo FIFA. Los mexicanos, de todas las aficiones, se rendían a sus pies. Cuauhtémoc se hace historia hoy, México gana su primer torneo oficial de FIFA. Se nos complicó en el segundo tiempo, pero gracias a Dios reaccionamos y conseguimos las victorias. Y aparte le dimos esta gran motivación a esta bonita gente. El Temo siempre será recordado por sus cercanos como una persona bromista, cálida y preocupada por los que tenían menos que él. La humildad fuera de las canchas jamás será cuestionada, pero en el campo su altanería era evidente. No veía a nadie hacia arriba. Fue así en un partido clasificatorio a la Libertadores del 2000, donde su festejo fue una burla evidente a Ricardo Lavolpe, entonces técnico del Atlas. Cuauhtémoc se encontraba a la esférica dentro del área rojinegra y no perdonaba a Horadando el marco que tenía de frente.
Acto seguido salía disparado hacia la zona de bancas y se recostaba sobre el césped con una mano sobre la barbilla y la otra en la cintura, sonriéndole de frente al argentino. Otra gotita que le llenaría el vaso al entrenador sudamericano. Blanco no solo destacaba por brillar en la selección. En el año 2000, América tuvo una memorable participación en Copa Libertadores, llegando a semifinales, y con el Temo convirtiéndose en referente del ataque. En fase de grupos, el 10 azul crema le anotaba a Corinthians y a Olimpia le propinaba un potente triplete que solo hizo más grande el incontestable 8-2 final. En octavos ante América de Cali se mandaba una conversión en la ida y otras 3 en la vuelta. Ese encuentro en el Valle de Cauca es muy recordado, ya que las barras del equipo colombiano amenazaron de muerte al 10 americanista. Ya lo he mencionado, somos 11 contra 11 dentro de la cancha. Y al contrario, ahora tengo que jugar mejor. Sin embargo, Cuau jugó sin miedo y demostró toda su categoría, por lo que la afición local terminó por aplaudirle tremenda exhibición. Su último tanto en aquella justa fue el que le hacía al Bolívar en cuartos de final, alcanzando un total de 9 goles en 12 partidos. A pesar de todo, América quedaba fuera del torneo continental, tras tropezar en semifinales ante el Boca Juniors de Carlos Bianchi. Cuauhtémoc estaba destinado a la grandeza. Mucho se habló sobre qué tan lejos pudo llegar, si alcanzaría un papel protagónico en un equipo europeo y todo lo que pudo ganar individual y colectivamente. Con tristeza, jamás lo sabremos. En el verano del 2000, la joya mexicana era cedida al Real Valladolid de la Primera División Española, comenzando así su participación en las grandes ligas. Hizo su presentación como visitante en Mallorca el 10 de septiembre, entrando de cambio por Sergio Pachón al minuto 83. Después tuvo juego en otro par de encuentros ante Las Palmas y Villarreal, pero entonces la desgracia se haría presente en el hombre de 28 años. Era el 8 de octubre y México se enfrentaba a una ridícula selección de Trinidad y Tobago. El marcador era de 6-0 en la mitad del segundo tiempo. En un desborde por derecha, Cuauhtémoc se internaba en el área e intentaba driblar al defensor, en lo que sería la jugada que le cambiaría la vida en su carrera futbolística. Anssi Lelcock, aquel trinitario que lo marcaba, planchó la rodilla de Cuauhtémoc, que se dobló y rompió. Durante 8 larguísimos meses fuimos privados de su magia, de sus recortes, taconazos y mentadas de madre al árbitro. Una ovación tremenda para Cuauhtémoc Blanco, ahora que abandona la cancha, se le entrega a la gente en el Estadio Azteca a Cuauhtémoc Blanco después de sus 2 goles y Mesa ya está listo ahí para felicitarlo ahora que venga aquí a la banda. Su velocidad disminuyó considerablemente. Al volver era evidente que nunca sería el mismo de antes, pero eso no minó su mentalidad y sus ganas de triunfar. Mejoró su técnica, pulió la cadencia y se volvió más tiempista. Se convirtió entonces en un enganche clásico, con una visión de juego incomparable. Su regreso a las canchas se dio hasta el 26 de agosto de 2001 en la derrota de 4-0 ante Deportivo La Coruña. Un par de fechas después se dio el lujo de arruinar la quiniela de sus compañeros de equipo, que habían apostado perder contra el Real Madrid. Ese día cobró un magnífico tiro libre en el Santiago Bernabéu ante el mismísimo Iker Casillas, que significó el empate y el primer gol del mexicano vestido de pucelano. Su segundo tanto en España se lo hacía al Athletic, impactando con todo el efecto de su interna derecha. Después vacunaba al Zaragoza desde los 11 pasos y cerraba así su cuota goleadora. Lamentablemente el entrenador Pepe Moreno confió en el talento del gatillero azteca y luego de 2 temporadas decidía no comprar su carta, dando por concluida la aventura de Cuauhtémoc por Europa. En el Real Valladolid solo pudo marcar 3 veces en 23 partidos y no tuvimos la oportunidad de verlo en su máximo esplendor en el mejor fútbol del planeta. Blanco también retornaba a la selección mexicana y de la mano de Javier Aguirre rescataba la eliminatoria rumbo a Corea y Japón, en donde el combinado azteca había dado mucha pena. Anotaba goles contra Jamaica, Honduras y Trinidad y Tobago, alcanzando la clasificación al Mundial Asiático. El Temo demostraba que había dejado atrás aquella lesión y que su calidad no había disminuido un ápice. En tierras orientales, México cerró una gran primera fase, donde el Temo anotó de penal ante Croacia, lavando su sufrimiento con gol dedicado a su abuela, fallecida días atrás. Frente a Ecuador colaboraba con asistencia para Gerardo Torrado, que marcaba el 2-1 definitivo en favor de México. Y en el último encuentro de grupos, con un pase suyo como con la mano, Jared Borghetti marcaba ante Italia uno de los mejores goles en la historia de las Copas del Mundo. Sin embargo, a pesar de clasificarse a octavos como primer lugar del sector G, por tercer mundial consecutivo la selección era eliminada antes del 5º partido, ahora ante el odiado rival de la zona, Estados Unidos. Blanco viajaba de regreso a México para volver a portar la camiseta americanista para la Apertura 2002, con 30 años y ya como todo un ídolo del club de Coapa.
Las Águilas cerraban el torneo como el mejor clasificado con 13 victorias y solo 2 derrotas. El hijo del barrio seguía en plan grande, acabando como el máximo pasador y goleador del equipo, con 10 dianas. Claramente eran opacadas por las 29 que José Saturnino Cardoso firmó en aquel semestre. Ubicados en cuartos de final, América visitaba la comarca lagunera para enfrentar a Santos y la ida se empataba a 3 goles, incluyendo uno de Blanco Bravo. La vuelta se disputaba en el Azteca, y pese a que el Cuau marcaba de penal el tanto que le daba vida al América, Germán Villa apuñalaba por la espalda a su escuadra con un autogol, por lo que los de Coapa le decían adiós al campeonato. Para la edición siguiente, los pupilos de Manuel Apuente vivían un semestre para el olvido, en el que ni siquiera alcanzaban liguilla. Cuauhtémoc no mojaba durante las 19 fechas y solo brillaba como el cuarto mejor asistidor del torneo, con 4 pases para gol. Lapuente se despedía de la tutela azul crema en el Apertura 2003 para que Leo Ben Hacker regresara al nido después de 8 años de ausencia. El técnico holandés nuevamente le cambiaba la cara al equipo con su mística y refinado estilo de juego. Sin embargo, los 28 puntos de la fase regular no les alcanzaban para pescar liguilla, gracias al absurdo sistema de calificación por grupos. América se quedaba fuera y los 10 goles de Cuauhtémoc Blanco en la temporada no servían de nada, más que para engrosar la cuenta goleadora histórica del extrovertido futbolista. Ya en el Clausura 2004, Ben Hacker y sus Águilas recomponían el camino, terminando dentro de los 5 primeros de la tabla general, y el Temo marcaba 11 veces, pero en cuartos de final caían en la trampa del diablo y eran echados luego del 4-2 redondo. A la par del torneo Clausura, América alternaba en la Copa Libertadores, donde se convertían en el mejor equipo de la primera ronda, ganando 4 de los 6 partidos. Durante su presentación, las Águilas recibían al Peñarol, y aunque Sergio Leal adelantaba la visita, Cuauhtémoc Blanco empataba la pizarra con un cabezazo dentro del área, que festejaba con un bailecito alrededor de la humanidad del mediocampista Daniel Pereira. Al 57, Cuau lo intentaba de taquito, pero la pelota se iba por un lado. Minutos más tarde, Reinaldo Navia hacía mover las redes a pase con el pecho de Frankie Oviedo, y tras un claro empellón dentro del área, el número 10 cobraba con maestría el tiro de castigo. Luego viajaban a Bolivia, donde empataban a ceros con The Strongest, y frente a Sao Caetano lo ganaban 2-1 en Brasil. La vuelta con los amazónicos se jugaba en el Estadio Azteca, y los mexicanos se agenciaban la victoria con el mismo marcador que en la ida, pero ahora con doblete del Temo al 36 y al 62. A los bolivianos los vapuleaban 4-0 en el Estadio Azteca, con diana incluida de blanco. Y en el último partido ante Peñarol, América mandaba un equipo B que caía 2-0 en el campeón del siglo de Uruguay. A pesar de la fantástica fase de grupos, en octavos de final se encontraban de nuevo con el mismo equipo brasileño, que sorprendentemente eliminaba al América luego de una serie calientita, que insospechadamente le cambiaría el destino al 10 americanista. La ida se llevaba a cabo en el Anacleto Campanella. Los locales alzaron con la victoria luego de la anotación de Anderson Lima, el autogol de Frankie Oviedo y el descuento de Ariel González. En el partido de vuelta, Reinaldo Navia igualaba el global al minuto 20. Y los brasileños, temerosos por la derrota, se mostraban rocosos, a la par de un nazareno tendencioso. Para el infortunio de los de casa, Triguinho marcaba el que despegaba a los brasileños, que no se la pensaban 2 veces al hacer tiempo, metiéndole colmillos siempre que podían. Para ese momento, y ya con el tiempo a nada de finalizar, todo el coloso de Santa Úrsula se convertía en un hervidero de pasiones, y el carácter de Cuauhtémoc le traicionaba, enterrándole el codo a Anderson Lima en el rostro. El colegiado se percataba de la acción y antes de pitar el fin del partido, el 10 americanista salía expulsado, provocando la ira, coraje y rabia de la afición crema, que junto al cuerpo técnico y jugadores invadían la cancha agrediendo a los brasileños. Un caos total iniciado por Blanco. Eso hizo que la Conmebol lo expulsara 1 año de competencias en Sudamérica, además de que aceleró una nueva salida del club de sus amores. Tras el zafarrancho, el Divo de Tepito era mandado al Veracruz como castigo, pero encontraba la penitencia alegrándole la vida al Puerto Jarocho, que llevaba más de 50 años sin ser líder del torneo mexicano. El 10 tomó las riendas y al lado de Walter Jiménez, Clever Boas y Chaco Jiménez lograba una racha de 8 victorias consecutivas y el primer lugar de su grupo, además de ser el mejor equipo en la fase regular de la Apertura 2004. Sin embargo, los veracruzanos fueron eliminados por los Pumas en cuartos de final y Cuauhtémoc cerró así su primera etapa con el club costeño. Vive de nuevo la travesía de estos tiburones rojos, una escuadra espectacular que llenó las pupilas de muchos, pero que no logró el tan anhelado título de liga. Encuentra el link de nuestra serie Campeones sin Corona en la descripción de este video. Después de tremenda exhibición, era un hecho que tenía que volver al nido, y así fue. Con 32 años regresaba para disputar el Clausura 2005 y demostrar que su calidad no hacía más que seguir creciendo y alcanzando niveles inverosímiles.
A pesar de su excepcional nivel de juego, Cuauhtémoc nunca había logrado alzar un título de liga. Y para ese campeonato, acompañado de figuras como Memo Ochoa, Clever Boas, Claudio López y Aarón Padilla, realizaba una temporada regular que ilusionaba a su gente y aterraba a sus más profundos detractores. Tras salir avante frente a Dorados, Santos, Jaguares, Necaxa y Pumas, los emplumados igualaron con Tecos, Puebla, Morelia y Chivas, perdiendo solo un partido en todo el curso, frente a Monterrey. Para la fecha 11, Cuauhtémoc marcó su primer gol del torneo en el empate a 1 ante Atlante. 8 días más tarde la anotaba también al Pachuca. En la última jornada, América goleó al Atlas 5-2 con tanto incluido del Temo, logrando una racha impresionante de 11 partidos invictos, clasificándose a liguilla como grandes favoritos. Las Águilas contaban con el hándicap del segundo mejor asistente de la liga, que por supuesto fue su camiseta número 10. Después de superar con cierta dificultad los cuartos ante Santos, las Águilas arrollaron a Cruz Azul en semifinales con 2 goles de Cuauhtémoc en la ida. El primero a los 120 segundos, definiendo como los grandes ante el marco del Conejo Pérez. El otro cayó al 56, esta vez con la cabeza. Después se trasladaron al Estadio Azul, en donde se repitió el marcador, y América avanzó a la gran final tras el global de 6-2. La serie contra Tecos para definir el campeonato fue casi un trámite. En la ida, tapatíos y capitalinos se empataron a unos con goles de Diego Coloto y el protagonista de este video. Pero en la vuelta el equipo de Cuapa se encargaba de vapulear a los tecolotes con un arrollador 6-3, incluyendo un testarazo del Temo. América alcanzaba su 10º título de liga, el primero del ídolo, que además alzaba la copa como el magnífico capitán del equipo. Anhelaba mucho este campeonato. Sí, estoy muy feliz, la verdad que... Bueno, pues ahí está Cuauhtémoc Blanco con lágrimas en los ojos. En ese mismo periodo, América lograba el campeón de campeones, derrotando a los Pumas de la UNAM con doblete de Clever Boas. Para la apertura 2005, Cuauhtémoc brillaba como el segundo mejor asistente del torneo con 6 pases para gol, además de anotaciones frente a Tigres, Dorados, Morelia, Necaxa, Pumas y Atlante. Le ganaban a los Tigres en la ida, pero la vuelta sería una pesadilla azul crema y los felinos remontaron en el Estadio Azteca. El 2006 empezaba chato para el americanismo, ya que la escuadra caía en un bajón futbolístico importante durante el torneo de liga, en donde perdieron 8 veces y por supuesto quedaron fuera de la liguilla por el título. No obstante, la escuadra azul crema mostraba una cara muy diferente en su participación en la Copa de Campeones de la CONCACAF, donde echaban en cuartos de final al Portmore United de Jamaica por 7-3 global. En semis le daban las gracias al alajuelense, y durante la gran final le pintaron la cara al Toluca con goles de Clever Boas y Duilio Davino, asegurando así su pase al Mundial de Clubes de aquel año. Tras conseguir el 4º título de la zona para el conjunto de Coapa, Cuauhtémoc se preparaba al máximo para ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial de Alemania 2006. Sin embargo, Ricardo Antonio Lavolpe, entonces técnico del tricolor y enemigo número 1 de Blanco, lo dejaba fuera de la justa, cobrándose las deudas del pasado a pesar de las manifestaciones de aficionados y controversias mediáticas. Es un jugadorazo, pero veo por lo colectivo y no por lo individual, dijo el estratega argentino para justificar su decisión. Esta afrenta fue durísima para el futbolista, que vio alejarse ante sus ojos el sueño de un tercer mundial, a pesar de encontrarse en un dulce momento, con grandes participaciones en la Liga Mexicana. Aunque era muy claro que el argentino no lo tomaría en cuenta, considerando que en todo el ciclo mundialista el Temo no había sido fundamental y solo participó en 9 partidos, cumpliendo casi 5 años sin anotar gol. Resignado a quedarse sin Copa del Mundo, Cuauhtémoc disputaba con su América el segundo semestre del 2006, con hambre de revancha, abriéndose buen camino en la fase regular de la apertura, además de hacerse presente con goles ante Toluca, Necaxa y Pumas. En liguilla se pillaron al Atlas luego del 3-1 en la ida y el 3-3 en la vuelta, donde el 10 colaboraba con su diana al minuto 70. No obstante, en semifinales Guadalajara les arrebataba el sueño de la gran final, echándoles a la calle luego del 2-0 global. En diciembre de ese año viajó a Japón con sus compañeros para jugar el Mundial de Clubes. En cuartos de final salió al campo como capitán y con gol del Cuervo Rojas vencieron al Hyundai Motors. Sin embargo, no arrancó el partido ante Barcelona y los culés dieron cuenta fácilmente del equipo mexicano, arrasando con un demoledor 4-0. El Temo entró de cambio para la segunda mitad, pero nada pudo aportar para evitar la tremenda goliza. Finalmente disputaron el juego por el tercer puesto, que empezaron perdiendo. Cuauhtémoc entró para cambiar el curso y se deshizo de su marca para enviar un gran centro a Cabañas, que terminó en el fondo de la red. Sin embargo, la defensa americanista no pudo sostener el marcador y se quedaron con el 4º lugar. En la Libertadores de 2007, América y su emblemático capitán lograron destacarse en la fase de grupos, colándose a las instancias finales. Ahí eliminaban a Colo-Colo para avanzar a cuartos de final.
Para su mala fortuna, los hombres de Tena no salían con las pilas bien puestas y luego de empatar a ceros en el Azteca contra el Santos de Brasil, le decían adiós a la justa tras sucumbir 2-0 en el Vila Belmiro de Sao Paulo. Ya con 34 años y entendiendo que el Clausura 2007 sería su último semestre vestido de azul crema, Cuauhtémoc formaba su postrimera gran dupla americanista con Salvador Cabañas. Junto al paraguayo, el capitalino elevó el nivel ofensivo del club de Coapa. Aportaba la cuota goleadora del equipo festejando ante San Luis en la jornada 1, Veracruz en la 4, Santos en la 7 y Morelia en la última fecha del campeonato. Instalados en liguilla luego de terminar terceros en la general, América se topaba con Atlas en cuartos, a quienes eliminaban tras el 7-4 redondo, incluyendo un doblete del Temo en el cotejo de vuelta. El clásico nacional se repetía en semifinales como el torneo anterior, pero ahora las Águilas salían victoriosas después de llevarse la serie, ganando por la mínima en ambos encuentros. Para la final, el conjunto de Luis Fernando Tena se veía las caras con el Pachuca del Ojitos Mesa, y en el partido de ida en el Coloso de Santa Úrsula, los Tuzos adelantaban en la pizarra luego del doblete de Juan Carlos Cacho. No obstante, con los pantalones bien puestos, Cuauhtémoc acortaba el marcador desde los 11 pasos al minuto 82 para decretar el 2-1 final. La vuelta se jugaba en la Bella Airosa y en un partido muy cerrado, la llave del gol la encontraban en los botines de un talentoso número 10 que agrandaba su legado como ícono americanista. Corría el minuto 68 y Salvador Cabañas era derribado en las inmediaciones del área. Por supuesto que Cuau tomaba la esférica para cobrar el libre directo, y luego de una infinidad de pasos de distancia, el ídolo de masas golpeaba la de Gajos con tal maestría y pulcritud que la mandaba al fondo de la red ante el inútil vuelo del cóndor Miguel Calero. La pizarra indicaba el empate global y parecía que todo estaba servido para que Cuauhtémoc se despidiera de las Águilas cerrando con broche de oro. Pero en ocasiones al fútbol le gusta fastidiar las despedidas y amargar la alegría de unos para entregarla a otros. Y así sucedía con los aficionados azulcremas, cuando al 82 de tiempo corrido, Juan Carlos Cacho hacía mover las redes, esfumando sus ilusiones y también las del 10. El Temo no lo sabía, pero ese magnífico tiro libre significó también su último gol portando la casaca del club de su vida. Tras la salida de la Volpe después del Mundial de Alemania 2006, Hugo Sánchez anunciaba el regreso de Cuauhtémoc al combinado nacional para algunos partidos amistosos previos a la Copa Oro de 2007, celebrando un tanto frente a Venezuela. Para el torneo de la CONCACAF, y a pesar de mostrarse como el mejor sobre la cancha en su partido ante Honduras, en donde incluso marcó un gol, su carácter nuevamente lo traicionó, y después de recibir besitos al aire por parte de Caballero, decidió enterrarle el codo en el estómago, por lo que se fue expulsado. Regresaría para jugar las instancias definitivas, pero tampoco pudo aportar mucho, y México perdía la final ante los Estados Unidos. Pocos días después, Temo formaba parte de los seleccionados que viajaban a Venezuela para disputar la Copa América. Ahí volvería a dar cátedra y celebró en 2 ocasiones, uno en la goliza sobre Paraguay y otro más en el partido por el tercer lugar que México le ganó a Uruguay. Desde abril de 2007 se había pactado su venta al Chicago Fire de la MLS, club que intentaba opacar la contratación del internacional David Beckham por Los Ángeles Galaxy. Entonces, a partir de Cuauhtémoc iniciaba la era de los jugadores franquicia en Estados Unidos, rompiendo la barrera salarial y alcanzando un contrato millonario, solo por debajo del de la estrella inglesa. En sus 3 años con el equipo estadounidense, Cuauhtémoc figuró como un ídolo en la liga gringa, y aunque no logró títulos colectivos, fue reconocido como el mejor gol del 2007, luego del cañonazo de zurda que le anotó al Real Salt Lake el 18 de agosto en el Rice Eccles Stadium de Utah. Además de convertirse en el MVP en su primera temporada, para 2008 fue parte del equipo de las estrellas de la MLS que se enfrentó al West Ham United, donde el mexicano metió un golazo, luego de recortar a un defensivo dentro del área y sacar un derechazo con la interna, lo que le valió ser reconocido como el más valioso del encuentro. Fue precisamente durante uno de los parones de la MLS, que coincidía con la liguilla en México, que el Temo reforzaba a Santos de la Laguna tras la fractura de peroné del fallecido Chucho Benítez. Con los guerreros disputó los cuartos de final y en la ida frente a San Luis colaboró con una asistencia para Daniel Ludueña. Como dato de color, durante los minutos finales, el Achita estaba a punto de salir de cambio y el sonido local anunciaba la partida del número 10. El Temo, acostumbrado a siempre portar ese número en la espalda, comenzó a trotar hacia la línea de banda sin recordar que traía el dorsal 9, inusual durante su trayectoria. En el partido de vuelta, Cuauhtémoc volvía a salir de titular, marcaba un gol desde los 11 pasos venciendo al grande Martínez, y luego orquestaba una jugada que Daniel Emanuel Ludueña convertía en anotación para darle a los santistas su pase a semifinales.
Sin embargo, a pesar de la presencia de Blanco en el rectángulo verde, Santos no pudo con Toluca, empatando en la ida, y para la vuelta lo perdían por pizarra de 2-1, dejando en el olvido la idea del bicampeonato. Como albiverde, el Cuau anotó una vez y solo jugó 4 partidos, inició todos como titular y fue sustituido en 3 ocasiones. Ese mismo año, después de varios desaguisados con el técnico de la selección mexicana, Sven-Göran Eriksson, Cuauhtémoc Blanco anunciaba una mañana de septiembre su retirada del representativo nacional y se despedía por la tarde durante un partido rarísimo en Chiapas contra Canadá, donde se le hizo un pésimo homenaje con una pancarta y listo, adiós al ídolo. Aunque por fortuna el idilio con el tricolor todavía no llegaría a su final. Y me voy contento. Comenté, me encantaría también retirarme en el Estadio Azteca. México estaba sufriendo una vez más en el clasificatorio para el Mundial de Sudáfrica, y al igual que en 2001, el Vasco Aguirre llegó como bombero a tratar de salvar la calificación. Como hacía 8 años, volvió a convocar a Cuauhtémoc para ser el líder que el equipo necesitaba. Con 3 goles en la decena de partidos eliminatorios en los que participó, el 10 demostró que no en vano lleva el nombre del más valiente Tlatoani Azteca, sellando la clasificación al Mundial en el Coloso de Santa Úrsula, festejando con el técnico nacional, que siempre confió en él. En el club de Chicago, el Temo siguió jugando y anotando, pero lamentablemente sin lograr algún título. Con el Fire jugó 65 partidos y marcó 17 goles. Ya con 37 años, el jugador comenzó su andar en la Liga de Ascenso, rechazando la idea de retirarse del fútbol. Entonces, para el Bicentenario 2010 fue contratado por el Veracruz, con lo que logró ser el primer convocado al Mundial jugando en la Segunda División de México. En aquel torneo, Cuauhtémoc consiguió 5 anotaciones, pero los del Puerto Jarocho no se entendían como equipo, y al final de la campaña quedaban fuera de liguilla tras culminar en 15º de la tabla general con apenas 4 victorias. Con los Tiburones Rojos acumuló 29 partidos y 10 goles en sus 2 etapas. Ya en Sudáfrica y con Temo en la lista definitiva, la selección vivió un partido destacado frente al rival fuerte del grupo, Francia, al que liquidó con un contundente 2-0. Ahí tuvimos la fortuna de observar el gol número 38 de Blanco con el tricolor. Tristemente, y luego nos daríamos cuenta de que ese cobro de penal, en donde vence a Lloris, significaba la última vez que Cuauhtémoc celebraría una diana con la selección mexicana. México también empató con el anfitrión y perdió contra la Uruguay de los jóvenes Luis Suárez y Edinson Cavani. En ese juego el Temo salió como capitán, pero nada pudo hacer y así se despidió de las Copas del Mundo. Y es que estos resultados nos emparejaban con Argentina, que pasó fácilmente sobre el equipo nacional, pintándonos la cara con un contundente 3-1, en un partido donde el 10 no tuvo minutos. Al regresar del Mundial fue contratado por el Irapuato, en donde jugó 3 torneos y prometió retirarse una vez que consiguiera el ascenso, aunque no se hizo realidad ni una ni otra. El club ganó uno de los torneos del año, lo que le dio acceso a la final de promoción contra Tijuana, pero perdieron ante el equipo dirigido por Del Olo. Con los freseros disputó 47 partidos y logró 9 anotaciones. Parecía que el nacido en Azcapotzalco no quería rendirse y buscaba demostrarnos a todos que sus piernas seguían con esa magia que pocos mexicanos han tenido. Y en el Clausura 2012 se iba a jugar a Dorados de Sinaloa, donde participaba de 3 torneos y cosechaba su tercer título oficial en México, la Copa MX de la Apertura 2012. Los Dorados primero sortearon la fase de grupos, que terminaron como líderes luego de ganar 4 partidos y perder 2. En cuartos de final eliminaron al San Luis con marcador de 3-2. Para las semifinales echaron a Necaxa tras el 2-1 y finalmente en el partido por el campeonato chocaron poder a poder con los Correcaminos, a quienes vencieron en la tanda de penales con acierto incluido de Cuauhtémoc Blanco, que abría la serie. Al final los de Sinaloa se imponían a los de Tamaulipas con pizarra de 5-4 y el Temo levantaba el trofeo de Copa siendo el capitán del equipo. Con el Gran Pez llegó a los 50 partidos y 15 goles, tanto en Liga como en Copa. En el Apertura 2013 y Clausura 2014 participó con los Lobos WAP, donde jugó 23 partidos y clavó 6 goles, pero lamentablemente nunca consiguió cosas serias, y lo más lejos que llegó con los Licántropos fue a la 8ª posición en el Clausura, sin derecho a liguilla. El 28 de mayo de 2014 quedará marcado, ahora sí, como el último día que Cuauhtémoc se puso la playera de México. Después de la burla que había sido la despedida del 2008, Cuau tenía un homenaje a su altura. Con un estadio azteca repleto, jugó casi todo el primer tiempo ante Israel, dejando muestras de su intacta técnica individual. El ídolo salió entre aplausos al minuto 38, y durante el entretiempo lo reconocía el recinto donde se hizo leyenda. Con toda la afición rendida a sus pies, muchos pedíamos llevarlo al Mundial de Brasil, aunque claro, era más un grito de amor que una opción real. Con el combinado nacional, Cuauhtémoc jugó un total de 120 partidos y festejó 38 goles.
Fue campeón de Copa Oro en 1996 y 1998, además del título conseguido en las Confederaciones del 99. Un verdadero monstruo que será recordado por siempre gracias a su aporte y entrega máxima con el tricolor. En el Apertura 2014, Rubén Omar Romano decidió llamarlo al Puebla, de regreso a la Primera División. Cuauhtémoc no decepcionó anotándole al Querétaro y a Santos por partida doble. Aunque los camoteros ni siquiera pescaron liguilla, su contrato fue renovado por 6 meses más y para el siguiente torneo el Temo de 42 años lideró, como siempre lo hizo, llevando a los poblanos a la final de la Copa MX del Clausura 2015. Con colaboración del Cuau al 17 eliminaron al Mérida en cuartos de final. Lo mismo pasó con Monterrey en semis, también con Diana del número 10, pero ahora desde los 11 pasos, su gran especialidad. Contra las Chivas en la gran final, el Temo entró al minuto 70 para jugar el que apuntaba a ser su último partido como futbolista profesional. Se acaba la trayectoria de uno de los futbolistas más importantes. A mí me parece que los números estadísticos no le hacen justicia para lo trascendental que fue en la vida contemporánea, ¿no? de México. Este es un prócer nacional, un prócer contemporáneo, un ídolo. Es el Púas. Por supuesto, ¿no? y aparte un superhéroe humano. El tipo se cayó, cometió tropelías, se levantó, o sea, no es un superhéroe de cómic, el tipo es humano, es palpable, es un genio, es totalmente de acuerdo, es parte de la cultura de nuestro país, sin lugar a dudas, ¿no? Recibió un balonazo en la cara, hizo tiempo y se dio el lujo de quedarse a nada de clavar un último gol en partido oficial. Pero el tiempo sobre sus veteranas piernas fue inclemente y no le dejó ganar en la carrera como en sus años mozos. Al menos pudimos ver un taconazo más con su pata derecha. Puebla ganó 4-2 y Blanco levantó su última copa como futbolista profesional. El capitán entregó el trofeo a los cielos poblanos y entre sonrisas mezcladas con sudor y lágrimas cerró su carrera, o al menos eso parecía. Feliz por este triunfo, por quedar campeón. Agradecerle a toda la afición que siempre me apoyó. No me duele, simplemente nostalgia, ¿no? Porque al final de cuentas pues ya no voy a ver a la afición que me alentaba con sus cantos. Con los camoteros jugó 30 partidos y marcó 7 goles. Cuauhtémoc ya tenía 41 años después de su paso por Puebla. El medio lo reconocía como uno de los mejores jugadores que dio y dará a nuestro fútbol. Se dio por hecho su retirada, a pesar de que siempre declaró que su sueño era decir adiós a las canchas en el América, su cuna futbolística. Entre 2013 y 2014 tuvo la intención de lograrlo, pero el directivo Ricardo Peláez no se lo permitió. Claro que no es mentira. ¿Está bien? Entonces estoy loco yo. No, pues a lo mejor sí. Si yo hablé contigo por teléfono, le vas a quitar protagonismo. Mentira rotunda. Y yo te dije. Mentira rotunda. Entonces yo me lo inventé, Ricardo. ¿Sí? Ok. Y me mirando a los ojos de Cuauhtémoc. ¿Te equivocaste con Cuauhtémoc? Tiempo después, no me acuerdo si el homenaje fue 2.5 años después. El partido que dio, a lo mejor sí me equivoqué. Pasaron un par de años en los que inició su carrera en la política, ganando la presidencia municipal de Cuernavaca, Morelos. Pero en 2016, año del centenario del Club América, las Águilas anunciaron que Blanco tendría un partido de despedida. Y no cualquier cosa. Sería registrado oficialmente y jugaría un encuentro de temporada regular. Después de una intensa preparación, el jugador se puso por última vez, ahora sí, la casaca de las Águilas. Las burlas no se hicieron esperar. Que si estaba gordo, que ya no corría, que si la joroba, que ya era un señor. Y Cuauhtémoc, como siempre, cerró bocas. Con el número 100 en la espalda y casi 25 años de experiencia en el fútbol, el genio tomó el balón, levantó la cara, recortó, puso pases mágicos y presumió todos sus encantos. Puede ser el último. ¡Ah, la Cuauhtemilla! ¡La regaló y la gente lo celebra! En la jugada que pudo ser el punto final con tinta dorada, Cuauhtémoc Blanco amagó a un defensa del Morelia, dejó atrás al segundo y metió una vaselina con esa pierna derecha que tantas alegrías regaló. El balón voló en una parábola infinita, cargado de recuerdos y de glorias. Rebotó en el travesaño, el maldito palo que no quiso escuchar el grito del último gol del maestro en su casa, el Estadio Azteca. Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc dentro del área, Cuauhtémoc le va a pegar, Cuauhtémoc le va a pegar. ¡Al palo! ¡Iba a ser un golazo! Si la mete el Cuau, nos vamos todos. ¡Iba a ser el gol del siglo! Cuauhtémoc Blanco, a sus 43 años, derrochando técnica, derrochando calidad. Por eso se le rinde el Estadio Azteca. Por fin, y con mucha melancolía, el hijo del barrio, el que siempre puso de frente el carácter, el liderazgo y sobre todo el fútbol, colgaba los zapatos. Dejaba el deporte a nivel profesional. Con el América, Cuauhtémoc Blanco disputó 398 partidos y marcó un total de 153 veces.
lo que le coloca en el segundo puesto de máximos goleadores americanistas, solo por debajo de Luis Roberto Alves Sague. Es también el tercer máximo anotador de la selección con esos 38 goles. Su palmarés está compuesto por un título de liga, 2 copas de campeones de la CONCACAF, una liga de ascenso, 2 copas MX, 2 copas oro y una copa confederaciones. Una lista que definitivamente no le hace los honores a uno de los más grandes futbolistas de nuestra historia. Ahora solo nos queda verlo en partidos de exhibición, donde deja claro que la exquisitez no se marchita, al contrario, se añeja y es cada vez más deliciosa. Cuauhtémoc Blanco. Único, irrepetible, incansable, indomable, polémico, sarcástico, burlón, impaciente, irreverente, ídolo. Una espectacular leyenda del fútbol mexicano. ¿Qué te pareció esta reedición de la historia del Temo? ¿En cuál lugar de los mejores jugadores de la historia de México lo colocarías? ¿Crees que es el mejor 10 azteca de todos los tiempos? Déjamelo saber en tus comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y compártelo con todos tus amigos amantes al fútbol, para que conozcan la historia de Blanco. Y si no estás suscrito, anímate a hacerlo. Todas las semanas subimos de 2 a 4 videos contando las historias de las más grandes leyendas del fútbol mexicano.